Seguro que todo el mundo reconoce esta silueta, ¿verdad? Es inconfundible, un símbolo de libertad que ha inspirado a millones de personas en todo el planeta. Pero, ¿qué hay de la historia que se esconde detrás? Es una historia increíble, una de ambición sí, pero también de crisis, y de cómo la gente corriente tuvo que unirse para que no se quedara en un sueño. Es la historia de cómo la Estatua de la Libertad estuvo a punto, pero a puntito, de no existir jamás. Vale, vamos a meternos en faena. Hay que imaginarse la escena. Llega el que podría ser el regalo más espectacular de la historia, una estatua de cobre colosal, pero no llega montada. ¿Qué va? Llega como si fuera un puzzle gigantesco, concretamente 350 piezas metidas en más de 200 cajas. Todo eso después de cruzar el Océano Atlántico. Una locura. Y aquí es donde la cosa se complica, el primer gran giro de guión en esta historia. Porque sí, el regalo había llegado, pero el país que lo recibía no estaba listo. Para nada. Faltaba lo más importante, el pedestal. No había un duro, los fondos se habían esfumado, así que esa promesa monumental de amistad, literalmente, no tenía dónde caerse muerta. Entonces, ¿cómo se llegó a este punto? Para entenderlo, hay que rebobinar un poco, irnos al origen de todo. Porque esta estatua no fue una idea que surgió de la nada, un capricho. No. Fue un gesto cargado de intención, con un significado político y filosófico muy, muy profundo. El pistoletazo de salida lo dio un intelectual francés, Édouard de la Boulaye. Pensemos en el contexto. Acababa de terminar la guerra civil en Estados Unidos. La Unión había ganado y se había abolido la esclavitud. La Boulaye vio en todo aquello un auténtico faro de democracia. Así que al proponer este regalo, no solo quería celebrar esos ideales, sino que también, de una forma bastante sutil, lanzaba una pullita al régimen autoritario de Napoleón III en su propia casa, en Francia. Era una forma de apoyar la causa republicana. Claro, una idea de este calibre necesitaba un equipo de estrellas, un auténtico Dream Team, y vaya si lo tuvieron. Por un lado, Bartholdi, el artista, el visionario. Luego, el genio de la ingeniería, un tal Gustave Eiffel. Sí, ese Eiffel, que antes de su famosa torre diseñó el esqueleto de la estatua. Y para rematar, Richard Morris Hunt, el arquitecto que se encargaría del pedestal en América. Vamos, un trío que estaba destinado a hacer historia. Venga, ahora vamos a meternos en el meollo, en la parte técnica. Porque, a ver, convertir una visión artística en un bicho de cobre y hierro de 93 metros de alto, eso, en el siglo XIX, era una auténtica proeza de la ingeniería. Casi ciencia ficción. Es que la pregunta se las trae. ¿Cómo demonios construyes algo tan gigantesco y te aseguras de que no se venga abajo con los vientos huracanados del puerto de Nueva York? La respuesta fue una mezcla genial. Por un lado, técnicas artesanales de toda la vida, y por otro, una innovación que cambió las reglas del juego. La piel de la estatua se hizo con una técnica artesanal que se llama repujado. El proceso era una pasada. Había que martillar a mano, una por una, más de 300 láminas de cobre finísimas, para que nos hagamos una idea del grosor de 2 monedas de céntimo apiladas. Todo esto sobre moldes de madera. Un trabajo de chinos, pero a una escala monumental. Y aquí viene la clave de todo. Esa piel de cobre tan delicada de Bartholdi era imposible que se sostuviera sola. Se habría derrumbado. Y la solución de Eiffel fue, sencillamente, una genialidad. Diseñó un esqueleto interno flexible, podríamos decir que fue una de las primeras versiones de lo que hoy se conoce como muro cortina. Este esqueleto aguanta todo el peso y además permite que el cobre se expanda y se contraiga con el frío y el calor sin que se rompa. Es la unión perfecta entre arte e ingeniería. Bueno, pues mientras en Francia todo iba viento en popa y la estatua iba cogiendo forma, al otro lado del charco, en Estados Unidos, el proyecto se topó con un muro casi infranqueable. El trato era simple. Francia ponía la estatua, América el pedestal. El problema es que el dinero para ese pedestal pues no aparecía por ningún lado. $100.000. Esa era la burrada de dinero que faltaba en 1885. Hoy suena a mucho, pero en aquella época era una fortuna. El comité americano que gestionaba todo esto estaba en la ruina, la obra del pedestal parada en seco, y la estatua ya estaba de camino. El riesgo de que se quedara guardada en sus cajas para siempre era real. De hecho, otras ciudades como Boston o Filadelfia dijeron: «Oye, que nosotros lo pagamos, pero nos la traemos para acá». Y justo cuando todo parecía perdido, apareció un héroe inesperado, Joseph Pulitzer, el famosísimo editor del periódico New York World. Pulitzer lanzó una campaña brutal, un llamamiento apasionado, pero no a los millonarios, no, se dirigió a la gente de a pie. Su mensaje era muy sencillo, pero muy potente. Esto no es un regalo de ricos para ricos, es un regalo del pueblo de Francia para el pueblo de América. Y la forma en que lo hizo fue de verdad brillante.
Básicamente, Pulitzer inventó lo que hoy conocemos como una campaña de crowdfunding. Su idea estrella, publicar en el periódico el nombre de absolutamente todas las personas que donaban, aunque fuera un solo centavo. Esto hizo que la gente sintiera el proyecto como suyo. El resultado fue increíble. En solo 5 meses, la gente normal y corriente había reunido todo el dinero, había financiado el pedestal y había salvado la Estatua de la Libertad. Una vez que la estatua estuvo por fin en su sitio, en pie, su significado fue mucho más allá de ser un simple regalo entre dos países. Se convirtió en una especie de lienzo en blanco, un símbolo sobre el que toda una generación proyectó sus esperanzas, sus sueños, sus ideales. Y es que cada detalle de su diseño, cada elemento, está ahí por una razón. Vamos a descifrar un poco este lenguaje simbólico que tiene mucha miga. La antorcha, por ejemplo, es la luz de la Ilustración, del progreso. La corona. Esos 7 picos no son casualidad, representan los 7 continentes y los 7 mares, o sea, la libertad universal. La tablilla que sujeta nos recuerda que la libertad necesita leyes y por eso lleva grabada la fecha clave, 4 de julio de 1776. Y luego está un detalle que a menudo pasa desapercibido porque no se ve bien desde abajo, las cadenas rotas a sus pies, un símbolo potentísimo de la libertad frente a la opresión y sobre todo de la abolición de la esclavitud. Pero si hay algo que terminó de definir su identidad para siempre, fue un poema que se añadió años más tarde. Un poema que la bautizó como la Madre de los Exiliados. Son las famosas palabras de Emma Lazarus, que se escribieron para otra recaudación de fondos, por cierto. Esas líneas convirtieron a la estatua en el faro de bienvenida definitivo para millones y millones de inmigrantes que llegaban a América buscando empezar de cero. Pero ojo, que la historia no acaba con la inauguración en 1886, ni mucho menos. De hecho, a partir de ahí empieza otra historia, la de su supervivencia. Ha sido una lucha constante contra la naturaleza, contra el paso del tiempo e incluso contra el sabotaje y la guerra. Para empezar, su famoso color. Originalmente era de un color cobre brillante, como un céntimo nuevo, pero con el tiempo se oxidó y se volvió verde. Esto, que parece un problema, en realidad es una capa protectora natural. Fue una suerte. Peor fue lo que pasó en 1916. Un acto de sabotaje alemán, en plena Primera Guerra Mundial, provocó una explosión que dañó la antorcha. Y el daño fue tan grave que se cerró al público para siempre. Pero el mayor susto llegó en los años 80. Se descubrió que el contacto entre el esqueleto de hierro y la piel de cobre estaba creando una reacción química, como si la estatua fuera una pila gigante, y se estaba corroyendo por dentro a una velocidad alarmante. Así que justo antes de que cumpliera 100 años, se puso en marcha una restauración masiva. El cambio fue espectacular. Todas las barras de hierro del esqueleto de Eiffel, más de 1800, se cambiaron por unas nuevas de acero inoxidable para detener la corrosión. Y se construyó una antorcha completamente nueva, eso sí, siguiendo el diseño original de Bartholdi al milímetro, y se recubrió de oro de 24 quilates. Todo para asegurar que su luz, tanto la real como la simbólica, siguiera brillando con fuerza. Y esa es la historia. Empezó como una idea para celebrar la democracia y acabó convertida en un icono mundial, salvada primero por la gente corriente y luego por la ciencia. Su viaje ha sido, desde luego, tan monumental como ella misma. Un regalo de amistad, un faro de esperanza, un símbolo de progreso. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. En el mundo en el que vivimos hoy, ¿qué representa la Estatua de la Libertad?